Las antorchas del gran santuario de Argendor ardían como 1000 hijos cautivos. Seren apoyó la espalda contra el frío mármol de la galería occidental, con los dedos temblorosos agarrados a la cortina de terciopelo. Debajo de ella, la nobleza reunida de los 5 reinos llenaba la sala ceremonial, y sus conversaciones en voz baja se elevaban como humo hacia el techo abovedado. No debería haber venido. Cada pensamiento racional le gritaba que se retirara, que regresara al pasillo oculto detrás de las cocinas, donde había pasado 3 días esperando una noticia que nunca llegó. Pero el silencio de Beren se había convertido en algo vivo, una criatura que le presionaba el pecho hasta que ya no podía respirar por el peso que le imponía. Así que había robado la capa de un sirviente y se había deslizado por pasadizos que conocía demasiado bien, trepando hasta este lugar prohibido donde las sombras la envolvían por completo. La reivindicación soberana. Había oído la frase susurrada entre el personal de cocina durante semanas, el antiguo derecho que unía a un rey alfa con su reina elegida ante los ojos de los dioses y los lobos por igual. Una ceremonia que se celebraba una vez por generación, a veces menos, una ceremonia que Varn nunca le había mencionado. Su mirada lo encontró sin pensarlo conscientemente, como el agua encuentra el mar. Estaba de pie sobre el estrado elevado en el extremo norte del salón, con sus anchos hombros envueltos en un traje ceremonial negro y carmesí. Incluso desde esa distancia, ella podía ver los ángulos marcados de su mandíbula, el cabello oscuro que le caía sobre la frente, la poderosa quietud que hacía que lobos 2 veces mayores que él bajasen la mirada en instintiva sumisión. Durante 8 meses, ella había conocido otra versión de este hombre, el que trazaba constelaciones en su hombro desnudo con los dedos callosos, el que reía en silencio contra su garganta cuando ella pronunciaba mal las palabras en la lengua antigua, el que había presionado su boca contra el lugar secreto detrás de su oreja y le había susurrado palabras que aún resonaban en sus sueños. Cuando concluyan las negociaciones del consejo, le había prometido, con su aliento cálido contra su piel: «Te presentaré a la corte. Estarás a mi lado, Seren, no como una plebeya, sino como mi reina». Ella había creído cada sílaba. Su mano se deslizó hacia la parte baja de su vientre, donde una verdad que aún no había pronunciado crecía bajo su acelerado corazón, una verdad que había planeado compartir 3 noches antes de que él dejara de acudir a su habitación. Antes de que comenzara el silencio, la suma sacerdotisa levantó su antiguo bastón y la sala quedó en un silencio sepulcral. «Se han consultado los linajes», dijo la anciana. «Se han leído las estrellas. El rey alfa de Arendor nombrará ahora a su elegida». Saran se clavó las uñas en las palmas de las manos. 5 mujeres subieron los escalones vestidas con trajes blancos invernales, hijas de las grandes casas, cada una preparada desde su nacimiento para esta posibilidad. Sus rostros se difuminaron en la visión de Serene, formas indistinguibles de seda y ambición. Todas excepto una. Boria, de la casa Ashval, se movía como una espada a través del agua, con su cabello plateado y dorado cayendo en cascada más allá de su cintura, sus ojos pálidos como el hielo fijos en Ben, con certeza depredadora. Los Ashval controlaban los territorios orientales. Comandaban 4000 espadas y habían enterrado a 3 reinas anteriores que se interponían entre su linaje y el trono. Seren observó el rostro de Beren en busca de cualquier signo del hombre que conocía, cualquier destello de calidez, cualquier mirada hacia la galería donde ella se escondía. Su expresión parecía tallada en granito. La marca en su cadera, la mordedura secreta que le había dado la noche en que juró que ella era su compañera desvanecida, comenzó a arder. El ardor se extendió por las venas de Saren como un veneno lento. Recordó la primera vez que había sentido ese calor, 8 meses atrás, en el claro iluminado por la luna, más allá de la muralla norte del castillo, cuando Varun la había presionado contra un roble centenario y le había confesado que su lobo la había elegido en el momento en que ella entró en su sala del trono. La habían llevado ante él como sanadora, nada más, una plebeya con manos dotadas, convocada para tratar una herida que se negaba a cerrarse. Los consejeros del rey se habían alineado contra las paredes, impacientes porque ella terminara, para poder volver a asuntos de verdadera importancia. Pero Baran la había mirado y algo detrás de sus ojos había cambiado. «Dejadnos solos», había ordenado.
Sus consejeros habían intercambiado miradas, pero habían obedecido. Y cuando se cerraron las puertas, el lobo más poderoso del mundo conocido le había tomado la mano con dedos temblorosos. ¿Cómo te llamas?, le preguntó con voz áspera, casi sin aliento. Seren, Majestad. Me llamo Seren. Él lo repitió como una plegaria, como un hombre que se había estado muriendo de sed y por fin había probado la lluvia. Los meses que siguieron existieron fuera del tiempo. Encuentros secretos en el bosque cuando la luna estaba alta. Conversaciones susurradas que se prolongaban hasta el amanecer. El lento, aterrador y emocionante derrumbe de todos los muros que los separaban. Ella descubrió que él odiaba el sabor del vino, pero lo bebía en ocasiones formales porque su padre lo hacía. Que podía nombrar todas las estrellas del cielo del norte, que se despertaba de pesadillas que se negaba a describir y que lo único que calmaba a su lobo era su mano sobre su pecho. Él descubrió que ella había aprendido a leer por su cuenta con libros robados, que tarareaba sin darse cuenta mientras trabajaba, que nunca había sido tocada por ningún hombre antes que él. Y cuando él finalmente le pidió permiso para cambiar eso, ella lo atrajo hacia sí con una respuesta que no necesitaba palabras. La mordida de reclamación llegó en el solsticio de invierno. Seren no había entendido lo que significaba. Ella no era lobo, no llevaba sangre de manada en sus venas. Pero Vaughn se lo explicó con su boca contra su cadera, sus dientes rozando la sensible piel. «Esta marca te une a mí», le susurró. «Le dice a mi lobo que eres nuestra, que nada en este mundo ni en ningún otro puede romper lo que somos el uno para el otro». El dolor había sido breve. El placer que siguió duró hasta el amanecer. Ahora tocaba esa marca a través de la tela de su vestido, sintiendo su calor latir al ritmo de su corazón. Al ritmo de su corazón. Durante 8 meses lo había sentido a través de esta conexión, su alegría, su frustración, su necesidad consumidora de su presencia. Durante 3 días no había sentido más que frío. El secreto que crecía en su vientre se agitó como si respondiera a su angustia. Seren lo había sospechado durante semanas y lo había confirmado 3 días antes de que Varin comenzara a guardar silencio. Había ensayado las palabras cientos de veces, imaginando su rostro cuando se lo dijera. Había imaginado alegría. Ahora, al verlo de pie, rígido y distante en ese estrado, se preguntaba si lo había imaginado todo. La suma sacerdotisa se volvió hacia la multitud reunida. «Di el nombre de Alpha King. Reclama a tu reina ante los dioses y los lobos». Vaughn dio un paso adelante. Los pulmones de Seren olvidaron cómo funcionar. La marca en su cadera ardió con una intensidad repentina, como si su movimiento hubiera arrastrado una cuchilla por el tejido cicatricial. Agarró la cortina hasta que sus nudillos se pusieron blancos, hasta que el terciopelo amenazó con romperse bajo sus dedos. Su mirada recorrió la sala. No se elevó hasta la galería. No buscó en las sombras donde ella se encontraba. Recorrió a los nobles reunidos con el desinterés de un hombre que examina ganado. «¡Reclamo!», resonó su voz, hueca y extraña. «Valoria, de la casa Ashval». El salón estalló. Los vítores se estrellaron contra las antiguas piedras. Los lobos aullaron su aprobación. Los nobles se abrazaron mientras los cálculos políticos se resolvían en sonrisas de satisfacción. La alianza que uniría los territorios orientales a la corona durante generaciones estaba asegurada. Seren no se movió. Observó a Boria subir los últimos escalones para situarse junto a Ben. Observó a la mujer de cabello plateado sonreír con un triunfo que rayaba en la crueldad. Observó a Ben tomar su mano y llevársela a los labios en el gesto tradicional de aceptación. Él no dudó. No se inmutó. Besó los nudillos de otra mujer mientras Seren permanecía en las sombras con su hijo creciendo bajo su corazón y su marca ardiendo en su carne. Algo dentro de ella se rompió. No se derrumbó, se rompió, de forma limpia y precisa, como el hielo que forma una línea de falla que se mantendrá hasta que la presión encuentre su punto débil. Se había preparado para muchas posibilidades. Había imaginado que él le explicaría que la necesidad política requería un retraso. Había imaginado que él le prometería que esta elección pública no significaba nada en comparación con su verdad privada. Incluso había imaginado que él le confesaría que nunca la había amado, que ella había sido una agradable distracción y nada más. No se había preparado para esto, para la ausencia absoluta de reconocimiento.
para la totalidad del borrador, para la clara e innegable verdad de que ella nunca había existido en ninguna versión de su futuro. La Seren de ayer podría haber sollozado, podría haber huido por los pasillos con lágrimas corriendo por su rostro, podría haberse derrumbado en su habitación y haber esperado a que él viniera a ella con explicaciones, con disculpas, con bonitas mentiras. Lo habría devorado como una criatura hambrienta. Pero la Seren de ayer creía que era amada. La Seren de esta noche comprendía que había sido una tonta. Soltó la cortina, enderezó la espalda y presionó una palma contra su vientre, donde su aire crecía en secreto silencio. Abajo, la celebración continuaba sin pausa. Varan ya se había dado la vuelta, llevando a Bora hacia el trono, donde recibirían las felicitaciones de todas las casas nobles. Ahora sonreía, una pequeña y distante curva de labios que no se parecía en nada al hombre que había reído contra su garganta en los claros iluminados por la luna. Seren memorizó esa sonrisa, la dejó grabarse en su memoria, junto con cada promesa susurrada, cada caricia, cada mentira que había confundido con amor. Luego se alejó de la galería. No corrió, no lloró, no hizo ni un solo ruido que pudiera llamar la atención de los fantasmas que se marchaban por los pasillos de los sirvientes. Varane esperaba que ella le suplicara. Lo sabía con absoluta certeza. Había anticipado lágrimas, confrontación, súplicas que podría rechazar o consolar según su estado de ánimo. En cambio, ella no le dio nada. A medianoche, su habitación estaba vacía. Sus pocas posesiones habían desaparecido. La única prueba de que había existido era una sola cinta para el pelo sobre la almohada, donde una vez había esperado a un rey que nunca volvería. Seren atravesó la puerta este del castillo, mientras las hogueras de la celebración pintaban el cielo de tonos ámbar y dorados. No miró atrás. La celebración se prolongó hasta el amanecer. Ben se encontraba en el centro, aceptando las felicitaciones de los señores y señoras, cuyos nombres se difuminaban como la lluvia contra el cristal. La mano de Valoria descansaba sobre su brazo con certeza posesiva. Su voz era un torrente constante de palabras que él no parecía oír. Algo iba mal. Lo supo desde el momento en que la suma sacerdotisa le dio la señal. Lo sintió cuando abrió la boca y salieron sonidos que su mente no había ordenado. Su cuerpo se había movido durante la ceremonia como una marioneta guiada por hilos invisibles, realizando acciones contra las que su lobo gritaba con creciente urgencia. Pero su lobo estaba distante, amortiguado, atrapado detrás de una pared de niebla que Ben no podía penetrar. «Mi rey». La voz de Valoria atravesó la neblina. «Parecías distraído. Cansado», se oyó decir, con el peso de la noche. Ella sonrió, satisfecha con la explicación, pero sus ojos reflejaban algo más, algo que parecía casi un triunfo. Von se excusó cuando la primera luz de la mañana se coló por las altas ventanas. Sus pies lo llevaron por pasillos que conocía de memoria, pasando junto a guardias que se inclinaban sin mirarlo a los ojos, hacia un destino que su mente nublada no podía nombrar. Se detuvo ante una puerta en el ala de los sirvientes. ¿Por qué estaba allí? Esa habitación no pertenecía a nadie importante. Quizás a una curandera, una mujer común que le había tratado la herida meses atrás y que había desaparecido por completo de sus pensamientos. Levantó la mano para empujar la puerta. La habitación estaba vacía. Ben se quedó en la entrada, mirando la estrecha cama, la fría chimenea, la única cinta para el pelo enrollada en la almohada como una serpiente dormida. La niebla en su mente se agitó. Algo debajo de ella se debatía y aullaba, luchando por salir. Un aroma flotaba en el aire. Flores silvestres y lluvia, familiar, esencial, la fragancia más importante de su existencia, aunque no recordaba por qué. Le empezó a doler el pecho. Majestad. Un guardia apareció detrás de él. Lady Boria solicita su presencia en el ala este. Varan se alejó de la habitación vacía, pero mientras caminaba hacia su futura reina, su mano se deslizó hacia su pecho, presionando contra un dolor que no tenía origen, y en algún lugar profundo bajo la niebla, un lobo aullaba angustiado por algo precioso que había perdido. No lo entendía. Todavía no. 6 meses después, la aldea costera de Thornhaven casi había olvidado a su nueva residente. Saren había llegado en pleno invierno, una joven viuda que huía del dolor, o eso decía.
Los ancianos del pueblo habían notado su vientre hinchado y sus ojos ojerosos, y le ofrecieron la cabaña abandonada del farero al borde del acantilado. A cambio, ella cuidaría de sus enfermos y heridos, un trato justo para una mujer con manos curativas y sin ningún otro lugar a donde ir. Ella había aceptado sin dudarlo. Ahora el verano había llegado con toda su fuerza y Seren se había convertido simplemente en la curandera que vivía donde la tierra se encontraba con el mar. Ayudaba a dar a luz, cosía heridas, elaboraba remedios para dolencias que habían afectado a familias durante generaciones, y cada noche se asomaba a la ventana y observaba las olas romper contra las rocas. Con una mano presionaba el bulto donde crecían dos vidas en lugar de una. Gemelos. La comadrona lo había confirmado hacía 2 meses. Sus manos curtidas presionaban el vientre de Seren con curiosidad profesional. Dos latidos, dos futuros, dos seres que existirían en el mundo independientemente de sus decisiones. Seren había llorado esa noche, no por tristeza, sino por una complicada maraña de emociones que no podía nombrar. Alegría y dolor, amor y rabia, esperanza y las cenizas de la esperanza, todo se entremezclaba hasta que no podía distinguir dónde terminaba uno y comenzaba otro. La marca en su cadera nunca había dejado de arder. La examinaba cada mañana, viendo cómo la cicatriz se oscurecía en lugar de desvanecerse. Entre los hombres lobo, había aprendido que el rechazo rompía por completo el vínculo de reclamación. La marca debería haber desaparecido en unas semanas, dejando una piel suave y recuerdos amargos. En cambio, latía con un calor que la despertaba a medianoche. Se intensificaba cuando las tormentas llegaban desde el este, desde la dirección de Arendor, y a veces en el espacio entre el sueño y la vigilia. Podría jurar que sentía algo a través de ella. Una presencia, una búsqueda, una necesidad desgarradora que no era suya. Se dijo a sí misma que era imaginación, sensaciones fantasmas de una herida que se negaba a curarse. Su mente inventaba conexiones donde no las había porque la alternativa de que Baran no sintiera nada era demasiado dolorosa de aceptar. Los bebés pateaban contra su palma. Dos ritmos distintos que había aprendido a distinguir. El niño prefería su lado derecho, siempre inquieto, siempre en movimiento. La niña se acurrucaba bajo su corazón, más tranquila, pero de alguna manera más insistente. «Vuestro padre no sabe que existís», les susurró Seren en la oscuridad. «Y tal vez eso sea una bendición. Quizás estén mejor sin un rey que rompe sus promesas». Había dejado de llorar hacía meses. Había dejado de esperar a un mensajero que nunca llegaría. Había dejado de soñar con que Ben viniera a ella con explicaciones que pudieran deshacer lo que se había hecho. Pero no había dejado de recordar cada palabra tierna, cada promesa susurrada, cada momento en el que había creído con toda la ingenuidad de su corazón que había encontrado a alguien que nunca la traicionaría. Esos recuerdos la visitaban como fantasmas, y había aprendido a dejarlos pasar sin prestarles atención. Al mar no le importaban las promesas rotas. El viento no lloraba por los sueños. Y Seren, hija de ninguna casa y madre de los herederos secretos de un rey, había aprendido a ser tan indiferente como los elementos. O eso se decía a sí misma en las noches en que la marca ardía con más intensidad y el sueño se negaba a llegar. Los traidores llegaron con el calor del verano. Seren oyó sus carros antes de verlos, el crujir de las ruedas de madera y los gritos de los hombres, poco acostumbrados a las estrechas calles de Thornhaven. Mantuvo la distancia, como siempre hacía cuando llegaban forasteros. Demasiadas preguntas invitaban a demasiadas mentiras, y ella se había cansado de fingir ser alguien que no era. Pero las noticias la encontraron de todos modos. El señor Wren, el joven Torben, el hijo del pescador, apareció en su puerta con la respiración entrecortada por la emoción. Utilizó el nombre que ella le había dado al llegar, sin preguntarse nunca por qué una viuda con dotes curativas no tenía un apellido que reivindicar. «¿Qué pasa, niño?» Los traidores hablan de Arendor. Tenía los ojos muy abiertos por la emoción de un drama lejano. Dicen que el rey Alfa se ha vuelto loco. El corazón de Seren se detuvo, volvió a latir y continuó latiendo por pura fuerza de voluntad. ¿Loco? Mantuvo su voz cuidadosamente neutra. Completamente. Torben prácticamente vibraba con el chisme. Dicen que destrozó el ala este de su propio castillo con sus propias manos,
que no ha dormido en meses, que su lobo ha tomado el control de tal manera que su propio conserje teme estar en la misma habitación que él. La marca en su cadera se encendió con un calor repentino. Seren se agarró al marco de la puerta para estabilizarse a sí misma y a la reina. La palabra sabía a veneno en su lengua. ¿Y qué hay de Lady Beoria? Esa es la parte más extraña. Torben se inclinó hacia ella, bajando la voz como si compartiera un secreto sagrado. El rey no la ha tocado, ni una sola vez. Los traidores dicen que ella permanece en sus aposentos, intacta y furiosa, mientras el rey busca a otra persona completamente diferente. Otra persona, una mujer. Nadie sabe quién es ni qué ha hecho para ganarse su obsesión. Pero el rey ha desplegado a todos los lobos a su mando para encontrarla. Ha ofrecido recompensas con las que se podría comprar un señorío. Ha amenazado con quemar cualquier aldea que le dé cobijo. Las piernas de Seren amenazaban con ceder. Las cosechas están fallando en las provincias del sur. Torben continuó, ajeno a su angustia. Los lazos de la manada se están desgastando. Los lobos han comenzado a atacar a sus propios parientes. Los traidores dicen que el reino está muriendo y que no se detendrá hasta que el rey encuentre lo que ha perdido. Quizás no debería haberlo descartado tan descuidadamente. Las palabras se le escaparon antes de que Seren pudiera detenerlas. Torben parpadeó. Señora. Nada. Gracias por las noticias. Deberías volver con tu padre. Cerró la puerta antes de que él pudiera responder. Sola en su cabaña, Saren se apoyó contra la madera y se deslizó hasta el suelo. Sus manos encontraron su vientre y acunaron a los niños, que habían comenzado a moverse al mencionar a su padre. Él la estaba buscando. 6 meses de silencio, 6 meses creyendo que ella no significaba nada. Y ahora se enteraba de que Baran había estado destrozando su reino, tratando de encontrar a la mujer a la que había descartado públicamente sin pensarlo 2 veces. No tenía sentido, a menos que algo hubiera salido terriblemente mal aquella noche. La marca en su cadera latía con calor, y por primera vez desde que se había alejado de Arendor, Seren se permitió preguntarse si el hombre que había elegido Valoria había sido realmente Baran. Los bebés patearon al unísono, como si la instaran a afrontar una verdad para la que no estaba preparada. 3 días después de la partida de los traidores, llegaron los lobos. Seren los sintió antes de verlos. La marca en su cadera se encendió con un calor de advertencia, sacándola de su sueño inquieto y poniéndola en estado de alerta inmediata. Se acercó a la ventana, con una mano presionada contra su vientre, y vio 3 siluetas emerger de los árboles más allá de su cabaña. No eran lobos salvajes. Estos eran demasiado grandes, demasiado deliberados, con ojos que brillaban con una inteligencia que ninguna criatura natural poseía. La habían encontrado. La mente de Seren barajó rápidamente las posibilidades. La puerta trasera daba a los acantilados, un callejón sin salida. El sótano estaba escondido, pero el olfato de un lobo la encontraría en cuestión de segundos. Estaba embarazada de 8 meses de gemelos, incapaz de correr, incapaz de luchar. Estaba atrapada. Los golpes en la puerta fueron casi corteses. «Señora Wren», dijo una voz masculina, tranquila y mesurada. «Por favor, abra la puerta. Juro por mi sangre y mi lealtad que no le haremos daño». No le quedaban opciones. Abrió la puerta. 3 hombres estaban en el umbral. 2 eran guerreros. Sus cuerpos fornidos y su actitud alerta los identificaban como guardias reales. Pero el tercer hombre acaparó toda su atención. Tenía unos 50 inviernos, el cabello oscuro con canas en las sienes, el rostro marcado por arrugas que delataban décadas de servicio, y sus ojos, de un dorado intenso que parecía guardar siglos de secretos, la miraban con algo parecido a reverencia. «Mi señora», se inclinó profundamente. «Soy Cauldris, primer beta del Rey Alfa. La he estado buscando desde la noche en que desapareció. Creo que se ha equivocado». Seren mantuvo la voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Me llamo Wren, soy sanadora. Nada más. Tú eres Seren, hija de ninguna casa, antigua sanadora del Castillo Real». Cauldris se enderezó y bajó la mirada brevemente hacia su vientre hinchado. «Llevas la marca del rey en tu cadera izquierda y sus hijos en tu vientre». El mundo se tambaleó bajo sus pies. «¿Cómo sabes lo de los niños?».
porque el rey ha soñado con ellos todas las noches desde que desapareciste. 2 latidos, 2 almas. Se despierta gritando sus nombres, aunque nunca los ha oído pronunciar. Coldress hizo una pausa. ¿Puedo pasar? Lo que tengo que decirte no se puede compartir en la puerta. Siren se hizo a un lado. Coldress entró solo, dejando a los guardias en el umbral. El caballero de la reclamación de los soberanos, dijo en voz baja. Alguien envenenó al rey. Siren contuvo el aliento. ¿Qué? Un compuesto que hemos identificado recientemente. Extracto de sombra lunar mezclado con verbena triturada y algo más que aún no podemos identificar. No solo nubló su juicio, cortó por completo su conexión con su lobo. Lo convirtió en una marioneta cuyos hilos podía mover cualquiera que le susurrara al oído. Eso no puede ser cierto. Pero, incluso mientras hablaba, las piezas comenzaron a encajar. La vacuidad de sus ojos, la mecánica de sus movimientos, la completa ausencia de reconocimiento cuando miraba al otro lado del salón donde ella se había escondido. Nosotros también lo pensábamos, asintió Caldress, hasta que el compuesto comenzó a desaparecer 3 días después de la ceremonia. El rey se despertó en unas habitaciones en las que no recordaba haber entrado, junto a una mujer que no recordaba haber elegido, con su lobo aullando de agonía y su vínculo gritando por una compañera que había desaparecido sin dejar rastro. La mano de Siren buscó apoyo en la pared. Lo primero que hizo, continuó Caldress, fue correr a tu habitación. Cuando la encontró vacía, cuando se dio cuenta de que te había ido, destrozó el ala este con sus propias manos, tratando de encontrar tu rastro. No ha dejado de buscar desde entonces. La marca en su cadera se encendió con un calor repentino, como si respondiera a la verdad que finalmente se había dicho. ¿Quién hizo esto?, preguntó ella. ¿Quién lo envenenó? La casa Asheville. La voz de Caldress se endureció. Hemos encontrado pruebas de que la familia de Veora lleva años planeando esto. Sacó una carta doblada de su abrigo. Uno de mis lobos la interceptó hace 2 semanas. Siren tomó el papel con dedos entumecidos. El sello estaba roto, pero el escudo de los Asheville seguía visible en la cera oscura. El mensaje en su interior tenía 3 líneas. El sanador ha sido localizado. El problema será eliminado antes de que los gemelos respiren. Larga vida a la reina Boria. El hielo inundó sus venas. Asesinos, susurró, ya enviados. La expresión de Caldress era sombría. Mi señora, debemos partir esta noche. El rey viaja para reunirse con nosotros, pero los Asheville tienen espías por todas partes. Si sus asesinos llegan antes que él, un aullido rasgó el aire de la noche. Caldress se puso en pie al instante, con el cuerpo preparado para la batalla. A través de la ventana, Siren vio sombras moviéndose entre los árboles. No eran los lobos de pelaje plateado que habían acompañado al beta. Estos eran más oscuros, más rápidos. Sus movimientos se coordinaban con precisión depredadora. Los asesinos de Asheville habían llegado primero. La primera flecha destrozó la ventana de Siren antes de que pudiera gritar. Caldress se movió con una velocidad sobrenatural, empujándola hacia la parte trasera de la cabaña mientras el cristal explotaba por el suelo. Los 2 guardias irrumpieron por la puerta principal, ya transformados, sus formas humanas disolviéndose en enormes lobos que se abalanzaron hacia la trepadora. ¡Al sótano!, ordenó Caldress. Ahora no hay escapatoria del sótano. Solo tienes que sobrevivir hasta que llegue el rey. Sus ojos se habían vuelto completamente dorados. Su lobo presionaba contra la superficie. Estás cerca. Puedes sentirte a través del vínculo. Otra flecha atravesó la pared de madera. Siren vio el líquido brillante en su punta. Veneno. No intentaban capturarla. Intentaban acabar con ella rápidamente antes de que Borin pudiera llegar. Un grito estalló desde fuera. Uno de los guardias se cayó en medio del aullido. «Ve», gruñó Caldress, y entonces se transformó. Su cuerpo explotó en forma de lobo mientras se estrellaba contra la ventana destrozada para unirse a la batalla. Siren se quedó paralizada en su cabaña destruida. A través del cristal roto, podía ver el caos, lobos destrozando a otros lobos, el destello de las espadas plateadas, la sangre manchando la hierba de verano. Estaban perdiendo. Lo veía en la forma en que Caldress luchaba, superada en número y ralentizándose. Podía verlo en las formas oscuras que se acercaban cada vez más mientras el beta luchaba por contenerlas. La puerta del sótano estaba a 3 pasos.
Podía esconderse, podía rezar, podía esperar en la oscuridad mientras los lobos morían para protegerla. Pero la mujer que había salido silenciosamente de Arendor hacía 6 meses no había sobrevivido acobardándose. Seren cerró los ojos. El poder siempre había estado ahí. Lo había sentido despertar desde la infancia. Un calor en su pecho que emergía cuando curaba heridas, cuando aliviaba fiebres, cuando devolvía la vida a cuerpos que habían comenzado a desvanecerse. Le habían advertido que nunca revelara todo su alcance. Las mujeres comunes con dones poco comunes atraían una atención peligrosa, pero ella ya estaba marcada para morir. Sus hijos ya eran un objetivo y no permitiría que murieran en un sótano mientras ella se escondía de lo que realmente era. El calor se expandió. Una luz dorada floreció entre sus palmas, más brillante que cualquier vela, más pura que cualquier llama. Se extendió por sus brazos y hombros hasta que todo su cuerpo brilló como una estrella fugaz. Seren atravesó la ventana destrozada y entró en el caos de la batalla. Todos los lobos del claro se quedaron paralizados. Coldress, sangrando por una docena de heridas, la miró con algo parecido al asombro. Los lobos oscuros que lo rodeaban dudaron, rompiendo su formación mientras el instinto luchaba con el entrenamiento. No los tendrás. La voz de Seren llevaba armónicos que resonaban en los huesos de todas las criaturas presentes. Ni él, ni mis hijos, ni nadie bajo mi protección. Caminó hacia Coldress, dejando al príncipe de la luz en la hierba empapada de sangre con sus pies descalzos. El lobo asesino más cercano se abalanzó sobre ella con las fauces abiertas. La luz dorada brilló como el amanecer. El lobo salió disparado hacia atrás con un aullido de agonía, su pelaje oscuro humeando donde su poder lo había tocado. Se levantó a duras penas y huyó hacia los árboles, seguido por 2 de sus compañeros de manada. Pero no todos huyeron. Una figura emergió de las sombras al borde del claro. Una mujer, vestida de cuero negro, con el rostro oculto tras una máscara tallada en hueso de lobo, pero con un cabello plateado y dorado inconfundible en la luz que se desvanecía. Impresionante, dijo Valoria. La pequeña sanadora del rey tiene garras después de todo. Levantó una ballesta, cuya flecha brillaba con el mismo veneno que recubría las flechas. Pero las garras no pueden detener lo que ya está en vuelo. Su dedo apretó el gatillo. El bosque explotó. Los árboles se astillaron como leña mientras algo se estrellaba contra la maleza. El suelo tembló con la fuerza de su aproximación. Los lobos asesinos restantes se dispersaron con puro terror primitivo. Valoria giró hacia el sonido, balanceando su ballesta para seguir la nueva amenaza. No fue lo suficientemente rápida. Un lobo del tamaño de un caballo de guerra surgió de entre los árboles, con el pelaje negro como una noche sin luna y los ojos ardientes como oro fundido. Cruzó el claro de un solo salto. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del brazo de Valoria con devastadora precisión. El grito de la mujer se interrumpió cuando el gran lobo la sacudió una vez, 2 veces, y luego arrojó su cuerpo roto a la oscuridad. Giró en círculo, buscando más amenazas, sin encontrar ninguna. Entonces, esos ojos ardientes se fijaron en Seren. Ella no podía moverse, no podía respirar, solo podía mirar a la criatura que irradiaba poder como el calor de una forja. El lobo se acercó a ella lentamente. La sangre goteaba de su hocico. Su cuerpo bloqueaba la luz de las estrellas y luego presionó suavemente su nariz contra el vientre de ella. Los gemelos explotaron en movimiento, pateando frenéticamente contra el toque de su padre. El lobo emitió un sonido que era casi un sollozo. «Ven», susurró Seren. El cambio ocurrió entre latidos. En un momento era un lobo y al siguiente, un hombre arrodillado en la hierba empapada de sangre, con las manos suspendidas sobre su vientre como si temiera tocarla. La miró con lágrimas corriendo por su rostro. «Estás viva», susurró. «Estás viva y lo eres». Su voz se quebró por completo. «Nuestros», terminó ella en voz baja. «Son nuestros». Seren había imaginado este momento innumerables veces. Había imaginado rabia. Había imaginado una fría satisfacción ante su sufrimiento. Había imaginado obligarlo a suplicar perdón mientras ella se mantenía por encima de él, intocable e impasible. Nunca había imaginado que él lloraría a sus pies, con todo el cuerpo temblando, con las manos acunando su vientre con una ternura que derribó todos los muros que ella había construido. «¿Puedo?»,
preguntó él con la voz destrozada. ¿Puedo tocarlos? El rey Alfa de Arendor, el lobo más poderoso de los 5 reinos, estaba pidiendo permiso para sentir cómo se movían sus propios hijos. Saren tomó sus manos y las presionó contra su vientre. Los gemelos respondieron de inmediato, dando patadas por ambos lados como si compitieran por la atención de su padre. Fawn emitió un sonido ahogado y apoyó la frente contra el vientre de ella. Lo sentí, susurró, todas las noches, en sueños que no podía entender. 2 latidos que no eran míos. 2 almas que pedían algo que no podía nombrar. Ven. Busqué por todas partes, las palabras brotaban de él como sangre de una herida. Todos los pueblos, todos los bosques, todos los rincones del reino. Mi lobo se estaba muriendo, Seren. Cada día sin ti, cada hora sin tu aroma, sentía que me convertía en algo monstruoso. Tú la elegiste a ella. La acusación salió antes de que pudiera detenerla. Con 6 meses de dolor a mis espaldas, te vi coger su mano. Te vi besar sus nudillos mientras yo permanecía en las sombras con tus hijos dentro de mí. Fawn se estremeció como si ella le hubiera golpeado. No recuerdo nada. Su voz se quebró. Te lo juro, por mi sangre y mi vínculo, no recuerdo nada de esa noche. El último recuerdo claro que tengo es de estar bebiendo vino con mi consejo antes de la ceremonia. Lo siguiente que supe es que estaba caminando por unas habitaciones que no reconocía, junto a una mujer a la que despreciaba, con mi lobo gritando tu nombre. Conveniente. Pero la palabra contenía menos veneno del que ella pretendía. Fawn se puso en pie y ella vio el alcance total de su deterioro, los huecos bajo sus ojos, la delgadez de sus mejillas, la forma en que sus manos temblaban incluso ahora. ¿Crees que algo de esto ha sido conveniente? No he dormido en 6 meses. Mi reino se está desmoronando. Mis lobos se están volviendo salvajes y mi propio consejo cree que me he vuelto loco. Quizás lo estés. Sí. La confesión fue cruda. Lo estoy porque la mujer que amo desapareció sin decir una sola palabra. Y no podía recordar por qué. Porque desperté y descubrí que me habían utilizado como una marioneta para destruir todo lo que era precioso para mí. Se acercó más, levantando las manos para acariciar su rostro. Yo no la elegí, Seren. Nunca elegiría a nadie más que a ti. El vínculo que compartimos, la marca que te di, son eternos, inquebrantables. Los Ashvales intentaron romper lo que existe entre nosotros, y lo único que consiguieron fue demostrar que nada en este mundo puede separarnos. Seren sintió que las paredes que rodeaban su corazón comenzaban a resquebrajarse. Me fui sin decir nada, dijo en voz baja. Esperabas que te suplicara, que llorara, que montara una escena que pudieras ignorar o consolar. Sí, la confesión no tenía defensa. En cambio, te marchaste en silencio. Y ese silencio casi me mata, Seren, porque significaba que creías que no valía la pena luchar por mí. Las lágrimas le quemaban los ojos. Creí que me habías abandonado. Lo sé, su voz era apenas audible. Y daría cualquier cosa por deshacer lo que nos hicieron, pero no puedo. Todo lo que puedo ofrecerte es la verdad. Nunca dejé de amarte. Nunca dejé de buscarte. Y dedicaré cada aliento que me queda a demostrar que eres la única reina que mi corazón ha conocido jamás. La marca en su cadera palpitó con un calor repentino, y ella sintió su pulso a través del vínculo. No era el frío vacío de los últimos 6 meses. Era algo completamente diferente. Esperanza. Serene alargó la mano y le tocó la cara por primera vez desde que había abandonado Arendor. No sé si podré perdonar lo que pasó, dijo con sinceridad. No sé si la herida se curará alguna vez por completo. Beren cerró los ojos con dolor. Pero te creo, continuó ella. Creo que te violaron. Creo que el hombre que eligió Valoria no eras tú. Y creo que siempre viniste a por mí. Su voz se quebró al pronunciar las palabras. Siempre vendré a por ti. Cabalgaron toda la noche hacia Arendor. Seren se sentó delante de Beren en su semental negro, con los brazos de él rodeando la protectora y su pecho cálido contra su espalda. Ella se había resistido, pero él simplemente la había subido a la silla y había acallado sus objeciones con una mirada que transmitía más vulnerabilidad que autoridad. Mi lobo te necesita cerca, le había susurrado. 6 meses de separación casi nos destruyeron a ambos. Por favor, déjame tener esto. Así que ella cedió,
recostándose contra él mientras el caballo los llevaba hacia un reino sumido en el caos. No estaban solos. Coldress cabalgaba a su lado, con sus heridas curándose a una velocidad sobrenatural ahora que su rey estaba presente y estable. Una docena de lobos flanqueaban al grupo, con los ojos constantemente escudriñando la oscuridad en busca de amenazas. Pero dentro del círculo protector había algo casi parecido a la paz. «Háblame de ellos», dijo Ben en voz baja, con la mano descansando sobre el vientre de ella. «Háblame de nuestros hijos». Saren sonrió a pesar de todo. «El niño está inquieto. Se mueve constantemente, como si no pudiera esperar a entrar en el mundo y empezar a causar problemas». El pecho de Vern retumbó con una risa silenciosa. «Suena familiar. La niña es más tranquila, pero hay algo feroz en ella, algo que se niega a ser pasado por alto». Saren cubrió su mano con la suya. «Creo que será una fuerza, una reina por derecho propio, como su madre». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. «No soy una reina», dijo Saren con cautela. «Soy una sanadora, una plebeya. Tú llevas a mis herederos». La voz de Ben era firme. «Tú llevas mi marca de propiedad. Eres mi compañera desvanecida, reconocida por mi lobo antes de que yo supiera tu nombre. Esos hechos te hacen más real que cualquier hija noble que haya existido jamás. El consejo nunca lo aceptará. El consejo aceptará lo que yo les ordene aceptar». Sus brazos la rodearon con fuerza. «He pasado 6 meses viendo cómo mi reino se desmoronaba sin ti. ¿Crees que sacrificaría un momento más de nuestras vidas juntos por su aprobación?» Saren se giró en la silla para mirarlo. A la luz de la luna podía ver los ángulos marcados de su rostro, la determinación en sus ojos brillantes como los de un lobo. «Los Ashevales no renunciarán a su derecho», dijo ella. «Valoria puede estar herida, pero su familia controla la mitad de los territorios orientales. Lo verán como una guerra. Siempre ha sido una guerra». Ben apretó la mandíbula. «Simplemente cometieron el error de pensar que yo era el único enemigo al que tenían que derrotar. No contaban contigo». «¿Conmigo?» «El poder que has demostrado esta noche, Saren». Su voz denotaba admiración. Lo sentí a través del vínculo antes incluso de verlo. Luz dorada, magia ancestral, algo raro y precioso. Saren apoyó la frente contra la de él. «Juntos», dijo, y por primera vez en 6 meses, la marca en su cadera no le quemaba de dolor. Brillaba con calidez. Llegaron a las fronteras de Arendor cuando el amanecer pintaba el cielo de tonos sangre y oro. El reino se extendía ante ellos, familiar y extraño a la vez. Saren recordaba esas colinas onduladas, esos bosques antiguos, las lejanas agujas de la capital elevándose contra el horizonte. Pero algo no estaba bien. El humo se elevaba de aldeas que deberían haber estado en paz. El sonido lejano de aullidos se propagaba con el viento, lúgubre y constante. Y en el gran estandarte que debería haber ondeado sobre las puertas de la capital, el escudo real había sido sustituido por la serpiente plateada de la casa Ashevale. No. La voz de Vern era mortalmente silenciosa. No se atreverían. Coldress acercó su caballo a ellos. «Mi rey, mis exploradores informan de que Lord Asheville tomó el palacio hace 2 días. Afirma que has sido corrompido por la magia oscura, que la mujer a la que buscas ha corrompido tu mente, y el pueblo lo cree. Algunos sí, otros se resisten». Coldress dudó. «Hay más. Asheville ha tomado rehenes, sirvientes y guardias que se niegan a renunciar a su lealtad hacia ti. Planea ejecutarlos al mediodía como traidores». La sangre de Saren se heló. «¿Cuántos?» 43, incluida la anciana sanadora que te entrenó, mi señora, la que se llama Mera. Mera. El nombre golpeó a Saren como un golpe físico. Mera, que le había enseñado todo, que había encubierto sus ausencias cuando se escapaba para encontrarse con Barin, que había adivinado la verdad y nunca había dicho una palabra. «Tenemos que salvarlos». Barin la miró. «Saren, no puedes entrar en esa ciudad. Si los Ashevales te capturan, si no hacemos nada, morirán 43 personas inocentes. No quiero tener su sangre en mis manos. Los niños estarán más seguros conmigo luchando por ellos que escondiéndome mientras otros mueren en mi lugar». Saren sostuvo su mirada sin pestañear. «He dejado de huir, Vaughn». Durante un largo momento, el rey Alfa estudió su rostro. Luego, lentamente,
Una sonrisa se extendió por sus rasgos. Feroz, orgullosa. Mi reina, murmuró. Se volvió para dirigirse a los lobos reunidos detrás de ellos. Los Ashvals creen que han ganado. Se equivocan. Hoy recuperaremos lo que es nuestro. Un aullido se elevó entre los lobos reunidos, docenas de voces uniéndose en un coro de furia justificada. Rompieron las murallas exteriores en menos de una hora. Seren permaneció en la retaguardia del asalto, protegida por un círculo de lobos leales, pero podía sentirlo todo a través del vínculo. La ira de Varen mientras destrozaba a los defensores de Ashville, su dolor cuando encontró a los sirvientes que habían muerto antes que traicionarlo. Pero cuando el sol se elevó hacia su cenit, llegó corriendo un mensajero. «Mi señora, Lord Ashvale se ha atrincherado en el gran santuario con los rehenes. Dice que si el rey no se rinde, los matará a todos». Seren se puso en marcha antes de que nadie pudiera detenerla. Las puertas del gran santuario estaban abiertas. No esperó a que le dieran permiso. Seren entró sola en el gran santuario. 43 rehenes estaban arrodillados en fila ante el altar elevado, con las manos atadas. Soldados armados estaban detrás de ellos con las espadas desenvainadas. Y en el trono que pertenecía a Varen estaba sentado Lord Aldrich Ashvale. A su lado estaba Bailoria, con el brazo vendado, pero con la sonrisa intacta. «Así que la sanadora vuelve arrastrándose», dijo Valoria. Seren la ignoró. Su mirada encontró a Mera entre los rehenes. «Oh, corre, niña», susurró la vieja sanadora. «Ya he terminado de correr». Seren se volvió hacia Lord Ashvale. «¿Quieres que el rey se rinda? Yo te ofrezco algo más valioso». Ash levantó una ceja. «¿Y qué podría ser eso?» «A mí». Seren se colocó ambas manos sobre el vientre. «La compañera del rey y sus herederos no nacidos. Llévame como rehén, libera a los demás». «No». El rugido de Fen resonó al otro lado de las puertas. Pero Ashvale sonreía. «Una propuesta interesante. Llévatela. Libera a los prisioneros». Mientras unas manos ásperas la agarraban por los brazos, los rehenes fueron liberados y se dirigieron tambaleando hacia las puertas. Mera intentó alcanzarla, pero los soldados empujaron a la vieja sanadora hacia atrás. «Chica tonta», siseó Valoria, acercándose a ella. «¿Creías que tu sacrificio salvaría a alguien? Una vez que mi padre te tenga, el rey se rendirá, y entonces os mataremos a todos de todos modos». Levantó la mano para golpear a Seren en la cara. Los gemelos eligieron ese momento para despertar. El poder explotó desde el vientre de Seren. Una luz dorada brotó en una onda que lanzó a Valoria al otro lado de la habitación. Pero no era la magia de Seren, era algo antiguo y primitivo. Sus hijos estaban protegiendo a su madre. Y al hacerlo, desencadenaron la transformación contra la que ella había estado luchando desde la noche en que Ben la mordió por primera vez. Seren gritó cuando sus huesos comenzaron a romperse. El dolor era diferente a todo lo que Seren había experimentado jamás. Todos los huesos de su cuerpo se reformaron. Todos los músculos se reconstruyeron. Su piel se onduló cuando el pelaje brotó desde debajo. Se derrumbó sobre el suelo de mármol y su grito se transformó en un aullido que sacudió las antiguas piedras. A pesar del dolor, se dio cuenta de que las puertas explotaban hacia adentro. Varun irrumpió en plena forma de lobo. Su gran cuerpo negro se abalanzó hacia ella, incluso mientras su propio cuerpo seguía cambiando. Los soldados de Ashvali se apresuraron a interceptarlo. Valoria gritó órdenes. El caos estalló por todas partes. Los gemelos latían con poder dentro de ella, su magia guiando el cambio, aliviando la agonía, remodelándola en algo que nunca había imaginado que podría llegar a ser. Cuando terminó, se levantó sobre 4 patas. Su pelaje era del color del oro iluminado por el sol. Sus ojos ardían con fuego interior. Era más pequeña que la forma de Ben, pero irradiaba una luz que hizo que todos los lobos de la sala se detuvieran. Lord Ashvale había recuperado el equilibrio, con una espada plateada brillando en su mano. Se abalanzó hacia ella. Seren no se inmutó. La luz dorada brotó de su forma de lobo en una ola cegadora. Ashvale fue lanzado hacia atrás. Su espada resonó contra el mármol y su cuerpo se estrelló contra el trono. Varen llegó a su lado, su pelaje negro presionando contra el dorado de ella. A través del vínculo, ella sintió su abrumadora emoción. Asombro, alivio, orgullo feroz y primitivo. «Te transformaste»,
resonó su voz en su mente. Serene, te transformaste. Nuestros hijos me ayudaron, respondió ella. Nos protegieron. Valoria había recuperado una ballesta de un guardia caído. Su flecha apuntaba directamente al corazón de Seren. Si yo no puedo tener el trono, gruñó, entonces él tampoco lo tendrá. Su dedo apretó el gatillo. Seren se movió sin pensar. La magia la impulsó hacia adelante en un destello de luz dorada. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la muñeca de Valoria antes de que la flecha pudiera volar. La mujer gritó mientras Seren la derribaba al suelo. «Ríndete», ordenó Seren. «Tu familia ha perdido. Ríndete o acabaré con esto para siempre». La lucha se esfumó del cuerpo de Valoria. Se quedó flácida, derrotada por fin. La ceremonia formal tuvo lugar 3 días después. Seren se encontraba en el gran santuario, la misma sala en la que una vez se había escondido entre las sombras. Pero hoy estaba de pie, a la luz, con un vestido dorado y blanco, mostrando sin vergüenza su marca de propiedad. Ben estaba a su lado, con la mano entrelazada con la de ella. Ante las manadas reunidas de Arendor, la suma sacerdotisa preguntó: «¿Confirmas, Vin, Rey Alfa, que esta mujer es tu verdadera compañera, tu reina elegida?» «Lo confirmo», respondió Vin. «Desde el momento en que mi lobo la reconoció hasta el último latido de mi corazón, ella es mía y yo soy suyo. ¿Y tú, Siren, aceptas este vínculo?» Seren miró a Verin, al hombre que la había buscado por todos los reinos, que había luchado contra el veneno y la política para encontrarla. «Acepto», dijo. «Lo reclamo como él me reclamó a mí, ahora y para siempre». Ben inclinó la cabeza, dejando al descubierto su garganta. «Reclámame», susurró. «Haznos completos». Seren se inclinó hacia adelante y hundió los dientes en su carne. El vínculo explotó entre ellos. No era dolor, era plenitud. 2 mitades de un alma que se convertían en una. Ella sintió cómo sus recuerdos la inundaban. La agonía de despertar sin ella, la búsqueda, el lento descenso hacia la locura. Y él sintió los de ella. La devastación de verle elegir a otra. El exilio solitario, la transformación de víctima a reina. Cuando ella finalmente lo soltó, ambos temblaban. «Mi reina», susurró él. «Mi rey», respondió ella. 6 semanas después, Seren dio a luz a gemelos. El niño nació primero, anunciándose con un llanto que resonó por todo el palacio. Tenía el pelo oscuro de su padre y los ojos dorados de su madre. Cuando la comadrona lo colocó en los brazos de Von, el rey Alfa lloró abiertamente. La niña llegó momentos después, más tranquila, pero no menos feroz. Siren los abrazó a ambos contra su pecho. «Necesitamos nombres», murmuró. «Kellyn», dijo Von en voz baja, «por mi abuelo, que creía que las verdaderas almas gemelas valían más que cualquier alianza política. ¿Y la niña? Esa elección debe ser tuya». Seren miró a su hija, a ese pequeño espíritu feroz que había ayudado a desencadenar su transformación. «Aurelia», decidió, «por la luz dorada que nos salvó a ambos». Los Ashvale se enfrentaron al juicio ante las manadas reunidas. Lord Aldrich fue ejecutado por sus crímenes. Valoria fue exiliada al helado páramo del norte, despojada de su nombre y de su lobo. El reino se recuperó. Las cosechas volvieron a crecer. Los lobos que se habían vuelto salvajes recuperaron el sentido común cuando el vínculo entre su rey y su reina irradió paz por todo el reino. Y en las tranquilas tardes, cuando los gemelos dormían y el palacio quedaba en silencio, Ben acercaba a Seren a él. «Gracias», le susurraba, «por creer en nosotros cuando te había dado todas las razones para no hacerlo». Seren le acariciaba el pelo con los dedos, sintiendo el vínculo que latía entre ellos. «Nunca dejé de creer», respondía ella. «Incluso en el silencio, una parte de mí siempre lo supo». Se había marchado sin decir nada, y su silencio casi los había destruido a ambos. Pero al final, ese silencio había hablado más alto que cualquier súplica. Había obligado a Fen a enfrentarse a lo que había perdido. Le había dado a ella la fuerza para reconstruirse y había demostrado que su vínculo podía sobrevivir incluso a los intentos más crueles de romperlo. Se habían encontrado contra todo pronóstico y nunca volverían a separarse. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado de esta historia.